Tú has sido víctima de esa grabación. Hicimos una cena y grabaste toda la conversación y sacaste notas con IA. Como esa inteligencia artificial lo comprende perfectamente, le pido que me lo desarrolle. La IA no consiste únicamente en resolver temas puntuales, ¿no? Sino que puede hacer toda la estrategia apoyada en la IA. Durante el primer mes nosotros no tocamos el SEO, de modo que cuando empezamos el segundo mes sabemos exactamente qué es lo que tenemos que tocar. Público objetivo, competencia, mercado y luego nos vamos a la parte estratégica. Es imprescindible, o sea, es condición necesaria. O sea, si yo quisiera vivir del SEO, tendría que verme esto y tendría que verlo varias veces y parar el vídeo y tomar apuntes. Yo lo haría así, desde luego. Mis amigos de Vitaliza, Luis Seo y Francis, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos una tarde mancorlada. Viaje largo, ¿no? Bueno, se ha hecho ameno, la verdad. Hemos venido a casi 300 kilómetros hora, o sea que... Vale, bien. súper. Genial, chicos. Bueno, quiero preguntaros antes que nada qué ha cambiado del anterior contenido, porque es verdad que hace ya no sé cuánto, 1 o 2 meses atrás más o menos, grabamos. Yo os presenté un poco a la comunidad, contasteis un poco qué hacéis, a qué os dedicáis, de dónde habéis salido, quiénes sois. Así que si queréis hacer un breve resumen de eso, pero contarnos también qué evolución ha habido o qué cambios ha habido en vuestra empresa, que sois una agencia SEO, ¿no?, que está comenzando. Así que nada, con eso arrancamos si queréis. Bueno, pues lo primero, veo que has mejorado la voz, cosa que es importante de aquí hasta ahora a mejorar. Nosotros, bueno, la única noticia así un poquito más triste es Isa, que ahora mismo que no ha podido venir por motivos de salud, que por fortuna se está recuperando y... Bueno, y va para arriba. le mandamos un saludo a Isa desde aquí. Sí, ánimo, porque es una de las personas más fuertes que yo conozco. Es una luchadora y cada día va mejor y ya mismo estará de nuevo a tope con nosotros. Y metiendo los caños, como tiene que ser. Y con la vara. Yo doy fe. Es broma. Aparte de eso, bueno, hemos crecido en clientes, no solo en cantidad, sino también en clientes importantes. Y también hemos crecido... bueno, la otra vez sí estaba ya nuestra nueva compi Flor, justo llevaba unos días, y los casos de éxito que teníamos en espera pues han fructiferado y efectivamente hemos conseguido que sea así. Hemos llegado a algún acuerdo más con alguna agencia más de marketing, y también lo último que casi ni sabe Francis, pero ahí está, algo sabe. Es un poco hermético a Sí. veces. No por nada, sino porque no me gusta vender humo. Cuando están las cosas, entonces doy pestillas para que Vale, nos animemos. Pero también estamos en un proceso de dar el saltito al charco. Qué bueno, con algún cliente de fuera, básicamente. No solo clientes, sino Ostras. también alguna alianza que otra. Qué bueno, qué interesante. Luego os preguntaré por todo esto, tanto por la parte de captación de clientes, que lo hablábamos fuera de cámaras, que algo muy interesante que hacéis es tener una red de networking, ¿no? Y hacer cross-selling entre agencias SEO. Creo que es una forma muy interesante como agencia SEO de captar clientes, súper orgánica y que prácticamente no tiene coste, más allá de tu tiempo, ¿vale? En un mundo donde muchas agencias SEO invierten mucha pasta en Publi. Yo conocía, por ejemplo, muy de cerca, ¿no?, la historia de Neatac, que ellos gastaban en su día, ahora no sé cuánto, pero en su momento más de 50.000 euros al mes en Google AdWords, por ya copar keywords incluso informativas. Cuando ya eres grande y tienes mucho músculo financiero puede tener sentido, pero en la fase inicial me parece muy inteligente cómo crecéis vosotros. Luego os preguntaré por eso, y también luego os preguntaré por estos casos de éxito, que ya hemos dicho que vamos a sacarlos en pantalla para la gente que nos está viendo en YouTube. He convencido, y me ha costado un buen esfuerzo y unas cuantas cenas, a los chicos de Vitaliza para que cuenten un caso de éxito mostrando un cliente. Obviamente le vamos a tapar la URL, ¿vale? Magias del videomaker, pero luego mostraremos un poco la evolución en tráfico y lo más importante, qué han hecho a nivel SEO para que ese tráfico impacte, ¿vale? Voy a preguntaros por otra cosa que tenía curiosidad, que es usos de la inteligencia artificial avanzados en una agencia SEO, porque sé que sois super lovers de la IA, así que nada, si queréis contarnos un poco, chicos, y sobre eso vamos debatiendo. Empezamos con eso, ya. Tope. Vale, pues a ver, nosotros creo que lo hemos hablado alguna vez. Incluso la creación de la propia empresa la hemos hecho con inteligencia artificial. Es decir, la diferencia es que, claro, en vez de pedirle a la inteligencia artificial que nos dé cosas, le hemos dado mucho para que nos devuelva.
Eso es un tip súper interesante por si queréis utilizarlo. Cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a utilizarla, la gente me decía, es que yo le pido cosas y me dan cosas muy genéricas. Digo, claro, pero como a cualquier persona. Si tú le haces a una persona una pregunta genérica, pues te va a dar respuesta genérica. Entonces, nuestra propia estrategia empezamos a hacerla con inteligencia artificial porque necesitábamos datos y datos reales, y la inteligencia artificial, sabiendo utilizarla, te los da. De vez en cuando se hace alguna paja mental, pero para eso también estamos nosotros para ver las fuentes, comprobarlo y demás. Cuando dices vuestra propia estrategia, ¿a qué te refieres exactamente? La estrategia de marketing, de negocio, de Vitaliza. Vale. Pues la hemos hecho con inteligencia artificial. Pero es que además el desarrollo, y tanto nuestro como con clientes, lo estamos haciendo también así. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mira, cuando nosotros empezamos a trabajar, cogemos, lo primero que hacemos es una reunión con un cliente, hacemos un briefing y hago así. Pido permiso, por supuesto, evidentemente. Y digo, ¿podemos grabar? Sí. De hecho, tú has sido víctima de esa grabación. Sí, es verdad. Que hicimos una cena, sacaste el móvil, lo pusiste a grabar y grabaste toda la conversación y sacaste notas con IA de resumen de la conversación, ¿no? Para hacer deberes y cosas. Correcto, ahora no lo estoy haciendo, pero sí, lo hago. Entonces, con esas grabaciones, yo tengo un briefing, tengo ya una escaleta preparada, totalmente enfocada luego a la parte de análisis y estrategia. Cuando hago ese briefing, hago una serie de preguntas, pues son muy claves, y luego esa conversación me la llevo primero normalmente a Notebook LM de Google, que es una herramienta gratuita, tiene una versión pro que solo puedes obtener si, por ejemplo, tienes la versión profesional de Gmail. Pero bueno, ahí lo utilizo como para transcribir y para hacerle preguntas. Entonces, con esas preguntas que yo le he hecho, como esa inteligencia artificial lo comprende perfectamente, le pido que me lo desarrolle. Con lo cual, las fuentes ahí tengo seguro que son correctas, porque es lo que me ha respondido. Pero claro, nosotros no podemos trabajar esa información solo con lo que nos da el cliente, porque además todos los propietarios de todos los directores de marketing y demás estamos muy metidos en el día a día y no nos da para tener una visión más global. Siempre hay lagunas que hay que ampliar con la IA y desarrollarlo mucho mejor. Y sobre todo darle profundidad. Entonces nosotros durante el primer mes, para que te haga una idea, para que hagáis una idea, nosotros no tocamos el SEO. ¿Por qué? Porque preferimos dedicarlo a estrategia, o sea, a análisis, estrategia pura y dura, de modo que cuando empezamos el segundo mes sabemos exactamente qué es lo que tenemos que tocar. Como hemos utilizado la inteligencia artificial en estos procesos y hemos estado preparándonos a conciencia, pues luego estamos observando que los resultados vienen más rápido y además más duraderos en el tiempo. Cuando tenemos toda esa información, le pedimos, nos vamos, por ejemplo, al Deep Research de Google Gemini. Antes utilizábamos más ChatGPT, pero ahora Google Gemini le ha comido la tostada. Qué bueno. Le metemos esta información, le metemos la estructura y eso empieza a coger, pues hemos llegado a hacer análisis en el que utiliza como 100 y pico fuentes distintas, no todas, pero vamos revisando, y es una auténtica barbaridad, porque es que son reales. Lo bueno es que como tenemos las fuentes, sobre todo en la parte de datos, la observamos. Y siempre, la verdad es que hasta ahora en eso no se ha equivocado. Con toda ese análisis que hacemos, ¿de qué lo hacemos? Pues público objetivo, competencia, mercado. Luego hacemos un DAFO con Sukami para poder darle más profundidad. Y luego nos vamos a la parte estratégica. Hacemos líneas estratégicas, también con la inteligencia artificial, con varios pilares. Si el cliente de SEO local, le damos una dimensión de SEO local, y luego los otros pilares son estrategias para superar las competencias, que ojo, que esto no significa que vamos a superar ya la competencia, no, esto significa que vamos a planificar cómo vamos a aprovechar todos los huecos que tienen, todos esos gaps que son muy aprovechables, que además Isa es especialista en encontrarlos. Vale, pues ya tenemos unas estrategias para eso, otra estrategia para llegar al público objetivo, otra estrategia para superar ese DAFO y ese CAME, esa fotografía que tenemos inicial del negocio,
Y luego, por supuesto, otra estrategia para el EAT, que nosotros la verdad es que le tenemos mucha importancia y de hecho nuestros clientes de SEO local están notando esa diferencia porque estamos apostando por el EAT y en esos negocios locales es mucho más fácil darle una dimensión más personal que en otras empresas más grandes. Entonces esa ventaja la estamos aprovechando. Vale. Esto pues nada, pues nos dota eso de una profundidad en mucho menos tiempo, porque yo cuando empecé en consultora a hacer este tipo de cosas me podía tirar para hacer esto perfectamente un mes. Claro, total. Y esto ahora en cuestión de horas lo que más lleva es revisarlo, pero tenemos que revisarlo. Con la IA es otro nivel. O sea, antes lo que sería un estudio de mercado de un equipo, a la hora de analizar los competidores de tu cliente, su contexto, ahora lo haces con distintos tipos de IA, como comentas. No había escuchado la aplicación de Gemini en este sentido, me parece muy interesante y aceleráis. Te hago alguna repregunta de lo que has dicho, por ejemplo, cuando analicéis la competencia con la IA y decías, vemos brechas, vemos cosas, para concretarlo un poco más y que la gente que nos ve pueda seguirlo y pueda aprender de vuestra metodología. Te hago preguntas de eso. Por ejemplo, ¿te refieres a que haces algo parecido a lo que podría ser un content gap? Content gap es decir, keyword research de lo que posicionan ellos que tu cliente no posiciona. O sea, cruzáis palabras clave, veis que tienen ellos que vosotros no, fortalezas, debilidades a nivel de SEO, de entrar por long tail o cosas así. No solo de SEO, sino de marketing en general. Nosotros las posibilidades que nos da la IA y las grandes ventajas es que no nos centramos. Para nosotros lo importante, a ver si me explico bien, realmente es el negocio. Ahora, consideramos que el SEO es la mejor forma dentro del marketing digital. Podemos estar equivocados, pero es nuestra forma de trabajar. El SEO es la mejor forma de luego llevar a tierra todo ese negocio digital. Para nosotros es la base. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ese estudio de la competencia lo hacemos en cuanto a precios, por ejemplo, porque además nosotros nos metemos hasta lo que nos deja el cliente, porque la verdad es que nos gusta meternos hasta dentro. Lo utilizamos para ver cómo su estructura, por ejemplo, podemos scrapear, ahora tenemos ya con otra herramienta que se llama Abacus, también tenemos una posibilidad de scrapear, podemos ver los márgenes que tiene, o sea, los márgenes, ojalá supiéramos los márgenes comerciales, pero sí los rangos que tienen de precio, cómo están estructuradas sus páginas web, qué estrategia de copy, por ejemplo, están utilizando, con ese copy a qué público está yendo dirigido. Entonces nosotros situamos a nuestro cliente en base a todos esos ítems que nosotros estamos analizando, los situamos para, primero, adaptarlo perfectamente, porque es un absurdo copiar por copiar. Hay que, evidentemente, y no es copiar, es inspirarte en lo que están haciendo, en lo que sirve, y en lo que no están haciendo, que sí están haciendo a lo mejor otra competencia, o se está haciendo en otro sector que no se está haciendo en ese sector, lo aprovechamos también. Y eso, la inteligencia artificial va como la seda. Qué pasada, muy interesante que uséis la IA con esa profundidad. De hecho, esto, Francis, te pregunto ahora a ti, me dijiste una frase antes de grabar que me pareció muy, muy chula, que dije, esto lo tengo que contar cuando estemos grabando en el podcast, que la tengo aquí en la pizarra, que era algo así como nosotros los 2 primeros meses no hacemos SEO como tal. No hacemos SEO porque hay una fase para vosotros en Vitaliza súper profunda de estrategia y de aplicar la IA en distintos roles, ya no solo de SEO, sino de marketing, lo cual, inciso, es súper valioso porque tocar negocio no solo se toca con SEO es una pata más, negocio se toca con marketing digital, copywriting, captación de leads, el email marketing y el tipo de tráfico que atraes según la palabra clave y cómo se conecta con el email marketing posterior. O sea, negocio son muchas cosas, incluso diseño web es negocio, ¿no? Entonces, ¿hacéis toda esta investigación tan profunda? O sea, 2 meses sin hacer SEO, entiendo que evidentemente tiene que compensar. Pues en realidad es el primer mes. Es el primer mes, 2 meses no. Un mes. El primer mes es más técnico, pero... Exactamente. No, pero me parece la hostia, ¿eh? Se lo digo como algo positivo. O sea, un mes entero estudiando el contexto y la estrategia para luego saber qué hacer o cómo funcionáis en eso. Exactamente, lo que hacemos es una auditoría técnica muy completa y luego a través de la IA adjuntamos la auditoría y ahí lo que hacemos es realizar toda la estrategia. Recabamos toda la información, investigamos al cliente, a la competencia, vamos juntando todas las piezas del puzzle, vamos viendo qué podemos hacer para poder adelantar a esa competencia.
vamos viendo, digamos, las tareas a las cuales le tenemos que dar más prioridad, menos prioridad. Vamos trazando también una hoja de ruta. Todo eso lo hacemos el primer mes. Eso vosotros, ¿no? O sea, obviamente no con la IA. Ahí os valéis de vuestro conocimiento de consultores SEO para dar una jerarquía. Porque la IA escupirá, imagino, mucha información, pero luego habrá que darle un orden. Sí, como la tal. IA es una parte de ese proceso, no lo es todo. Claro. Y luego ya a partir del segundo mes ya vamos a tiro fijo Qué bueno, tío. y vamos dándole caña a los proyectos Me para que gusta, vayan creciendo sí. lo máximo Me posible gusta mucho desde eso. el principio. Claro, es como cuando vas al psicólogo, que vas a una primera cita, joder, primero tendrá que estar callado él para escucharte, supongo. O sea, entender tu historia, o cuando escuchas a alguien y quieres darle un consejo de algo, y creo que falla mucho en la sociedad en general. Donde todo el mundo enseguida prioriza pues contar su historia, hablar y escuchar poco. Es la forma de escuchar al cliente y entender su contexto, ¿no? Para luego trazar un plan. Cuando dices que haces una auditoría técnica, ¿a qué te refieres? ¿Estás hablando solo de SEO o estás hablando de todas las patas del email, del marketing digital respecto a ese cliente? ¿Qué auditoría técnica es esa? La auditoría técnica es una auditoría, que integra en realidad una parte técnica y otra parte que no es tan técnica, que también de contenido, arquitectura, que también entra un poco dentro de la parte técnica. Si un cliente que está también muy enfocado y tiene un gran potencial en lo local, también le hacemos ahí, digamos, una auditoría en base al SEO local, para poder mejorar el SEO local. Es una auditoría SEO, para entendernos. Exactamente. Solo que amplia en base a los puntos fuertes del cliente. Digamos que una auditoría técnica, pero ampliado al resto de puntos clave. Como es el contenido y es la parte de local. Qué interesante, chicos. Súper. Si os parece, vamos a entrar a pantalla y hacerle a nuestro videomaker la vida un poco imposible. Y antes te voy a cortar para explicarte una cosa muy importante. Cuéntanos. Porque también querías que habláramos un poquito de tema clientes. Yo siempre, cuando voy a cerrar la venta, lo explico. Le digo que sepas que el primer mes vamos a hacer esto. Y es más, en la propuesta pongo primer mes y detallo. Auditoría, consulta. La gestión de expectativas. Total. Los clientes saben que el primer mes no vamos a trabajar SEO. Que lo que vamos a hacer es, digamos, Entender su diseñar negocio. toda la estrategia, Entenderlo. ver en qué punto está el negocio y a raíz de ahí trazar la hoja de ruta y a partir del segundo mes empezar con el Si yo proyecto tuviera una en sí. agencia SEO, cosa que no ocurriera nunca, lo haría así. O sea, me gusta ese planteamiento de inmersión al final en lo que tenéis delante, que creo que se hace poco, insisto, pero al final eso es velocidad y profundidad y tiro de precisión para el cliente después en lo que se haga. Así que nada, muy interesante. Lo dicho, si os parece, vamos a ir a pantalla, vamos a ver un cliente vuestro que podríamos calificar de caso de éxito y nada, vamos a hablar un poquito de SEO, me vais a contar qué acciones hemos hecho, luego le meteremos ahí un poquito de zona borrosa para que no se vea el cliente como tal y nada, agradeceros también la generosidad de mostrarlo de cara a la audiencia. Muy bien. Venga, genial, pues vamos a empezar a echar un vistazo en DinoRank a este cliente. Yo estoy viendo la URL, pero vosotros no. Así ventajas de estar yo en directo y de haber invitado a una cena a los chicos de Vitaliza, tengo información privilegiada. No, es mentira. ¿Quién será? Chan, 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 chan. Bueno, aquí tenemos este cliente, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Chicos, contadme un poquito qué habéis hecho, ¿vale? Y bueno, pues actualmente me pone 15.000 visitas al mes, Sí. y subiendo en los últimos, un poquito. Vale, pues mira, esta página web es uno de. Estaba siempre en el top 5 de su sector. Aquí vemos, por ejemplo, la medianía la media de sus visitas. Ellos tienen para su sector un ratio de conversión que estaba bastante bien. Y en noviembre le hicieron la migración. Esto no tiene nada que ver con esto. No, yo creo que eso fue como, no sé, fue como, a nosotros nos ha pasado con algunos clientes que de pronto ha salido un pico muy grande, no sabemos por qué, Vale. porque si además que ahí no teníamos nosotros. ¿Vosotros cuándo empezasteis a trabajar en la gráfica? Pues mira, La gente se nosotros estuvo empezamos a mediados de febrero, por aquí. sí, durante mediados de febrero y desde mediados de febrero hasta mediados de marzo estuvimos haciendo, como hemos dicho, toda la parte estratégica. Eran casi los peores momentos porque habían sufrido un bajón por la migración, porque había mucho trabajo, sobre todo de SEO técnico. Francis se puso las botas trabajando. Y una cosa muy curiosa que nos hemos dado cuenta es que en el Google Core Update de marzo, en el sector
normalmente se pegó el bajón. Pero nosotros, la verdad es que Habéis subido. sí, subimos y a pesar de muchos temas técnicos, sobre todo, que nos encontramos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues fuimos con las categorías a tope. Una vez que tuvimos la estrategia, nos dimos cuenta. En SEO e-commerce es importante, pero en este sector era súper importante. Fuimos por las categorías, pero a full. Luego, además, conseguimos los 2 o 3 artículos que salieron en marzo y abril. Los colocamos en el Discovery, cosa que a Isa le encanta. Y lo conseguimos más traccionando un tráfico muy interesante. Qué bueno. Que iba luego a las transaccionales. ¿Podemos bajar para abajo? Os quiero decir, Sí, y meterlo sí. para ver las palabras clave. Sí, claro. Vale. Por supuesto. Distribución del tráfico, por ejemplo. Bueno, vamos a quedarnos aquí. El tráfico por keyword. Vale. Vale. Entiendo que el sector se puede comentar, ¿no? Aunque no sea. Sí, es poricultura, porque además eso sí. Es poricultura. Fijaros, por ejemplo, uno de los más importantes, tienda bebé. Tiendas de bebé, posición 2. Ya estamos Y podemos ver la evolución. ¡Wow! Mira cómo despega para arriba. Nosotros, como te he dicho, lo cogimos en marzo, ¿eh? Bueno, en bajada, sí. de hecho. Lo cogimos en bajada y además sin freno. Sí, del 1 de 2025. Las primeras semanas El fueron 3. duras, ¿eh? Porque a pesar de que le explicamos que íbamos a estar todo el mes preparando planificación, fueron duras porque la clienta veía para abajo y decía, por favor, que alguien le ponga freno a esto. Estaba asustada Y le dijimos, por favor, Wow. confía. Qué bueno, o sea, ha saltado desde aquí, desde el top 26 que estaba en aquel momento, al top 2 para tiendas de bebé. Muy Sí. interesante. Correcto. Bañeras Pero- de bebés también Pero subiendo. lo bueno de todo es que no solo ha subido en visita, también facturación. Ajá. Eso es lo más. Se ha lo más traducido importante. claro, una subida de facturación. Claro, De son hecho- palabras transaccionales, ¿no? Muchas de ellas. De hecho, abril ha sido el abril en el que más se ha vendido de la historia. Es verdad que tiene rango el dominio y lo único que le faltaba pues cariño e ir directamente a lo que necesitaba. Ujú. Muy interesante, muy valioso. Francis, ¿qué nos puedes contar a nivel de on-page? Porque creo que me hablabas de que esta web tenía en la migración que hizo tiempo atrás antes de estar con vosotros muchos Sí. errores o similar, si nos puedes contar. Tenía bastante errores 404, tenía muchas URL bastante poco relevantes indexadas, que había que desindexar. Ujú. Estaba rastreando muchísima URL que no debía rastrear. Ujú. Y tenía también mucho tema de mixed content, contenido mixto. Todo eso se fue, digamos, trabajando, y conforme se iba trabajando y se iba creando contenido para las categorías, como ha comentado hace un rato Luis, la web pues ha empezado a crecer. Qué bueno. Y no solo Valioso. esto, que como he comentado antes también, también eso se ha traducido en un aumento de facturación. Qué bueno. Y la clienta ahora está mucho más contenta. Aquí se ve claramente, por ejemplo, de febrero de 2025 actualmente, pues eso, en abril 2025, ¿vale? El subidón brutal que tiene un patrón similar para muchas keywords. Además, keywords, vamos, muy transaccionales, muchas de ellas. O sea, Sí. silla de paseo bebé, esto es gente que quiere comprar, evidentemente, una silla de paseo para su bebé. Top 2 en Google, muy, muy valioso. Nada, También es el un número buen de trabajo. visitas que también están muy reñidas. Ujú. Fíjate, por ejemplo, esta ya estamos en el puesto 12, subiendo 22.200 visitas de media mensual. Bebé en bañera, sí, es una oscilación positiva. ¿Cómo trabajáis webs que contienen muchas URLs? Por ejemplo, ¿cómo priorizáis? O sea, ¿vais a las que tienen negocio primero? ¿Optimizáis PageRank? ¿Cómo lo hacéis en este sentido? Bueno, lo primero que hacemos, Francia hace un auténtico trabajo de minero del SEO técnico. Claro. Y luego a nivel contenido, normalmente siempre vamos a categorías. Ujú. Y Categorías, pero desde ahí el robot llega hacia los artículos, ¿no? Que están dentro, y luego vais a URLs estratégicas, supongo también, no solo categorías, ¿no? Y luego, efectivamente, luego los productos que más que más ventas tienen, que más les interesan. Ujú. Pero sí es verdad que es que nos hemos dado cuenta que empezando por las categorías, priorizando las categorías, es mucho más sencillo. Porque tú piensas que los productos, por ejemplo aquí, productos de bebé,
es raro y más en ese sector, que es un sector muy fugaz, es decir, que lo utiliza, hay gente que a lo mejor lo utiliza una vez en la vida, hay gente que ni siquiera, o sea, Claro. usuarios que no tienen recurrencia, no es un producto recurrente. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy raro que se conozcan marcas. A ver, conocemos de toda la vida, pero es muy raro que vaya a una marca específica. Entonces, aquí en las categorías nos dimos cuenta que era fundamental y eso lo sacamos gracias a la estrategia. Muy valioso. Perfecto, chicos, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a analizar para que la gente vea cómo trabaja una agencia SEO, dado que la intención de este podcast es mostrar cómo se construye desde cero una agencia SEO paso a paso. Quiero que vean cómo reportabais antes y cómo reportáis ahora, ¿vale? Para ello voy a mostrar un informe que tengo por aquí abierto, ¿vale? Que fue el primer informe que vosotros me pasasteis. Esto fue antes, de hecho, de que nosotros lanzáramos el módulo de informes SEO de DinoRank, que una parte de ese módulo lo hemos construido en base a vuestro feedback, precisamente. Así que nada, vamos a mostrar un poco el informe, ¿vale? Tal cual lo decís vosotros, para que la gente vea qué es importante comunicarle a un cliente cuando empiezas a trabajar con él, ¿vale? ¿Qué le vendéis? ¿Cómo se lo vendéis? ¿Qué le mostráis? ¿Cómo lo pintáis? ¿Por qué es importante esta sección? ¿Por qué es esta otra? Y así la gente que está viéndonos, que se dedica a los servicios SEO, podrá aprender para hacer algo pues valioso para sus clientes. Si te parece, Luis y Francis, cada uno que es el que tenga más foco, digamos, en esa sección, que me vaya contando, ¿vale? Yo me detengo cada uno y me dais un minuto de contexto de cada bloque, para que la gente sepa que estamos viendo. Primero resumen, ¿no? Perfecto, sí, pues mira, empiezo yo y luego Francis, que viene en la parte de analytics y demás, Genial. se mueve mejor. A ver, para mí era súper importante una cuestión. Por todos los años que llevo en la parte comercial de ventas, sé que tengo más que conocido que como tú le des muchos datos sin que lo pueda entender el cliente, lo natural es que piense que le quieras engañar. Y es totalmente comprensible, ¿eh? O sea que no está. Entonces, para evitar eso, lo que me gusta siempre es poner un resumen que sea fácil, que sea sencillo, que vengan que vengan números, porque nosotros trabajamos casi con todas las empresas directamente con el propietario o con el gerente, y ellos entienden de números. Luego, súper importante también, la siguiente sección. Qué bueno, pintabais la gráfica de DinoRank, que esta me moló mucho. Yo al principio no lo sabía, cuando os pregunté, y me decís que hacéis una captura, ¿no? De hecho, por eso metimos en el módulo la gráfica, en el módulo de informes, porque vosotros hacéis una captura y pensamos, joder, vamos a hacer que con un clic se pueda meter de verdad. Efectivamente. Pues para nosotros era súper importante, de hecho, eso, lo empezamos a meter antes de que tuviera ahí el modulito. Bueno, este cliente no es por nada, pero también lo cogimos en septiembre. Muy interesante. Luego, por cierto, le tenemos que decir a la Videomaker, recuerda esto, que meta Blur. Sí, correcto. Como lo vais a auditar vosotros antes de que salga en YouTube, no habrá problema. Será vuestra responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Dean. Seguimos. Sí. Vale, entonces, para nosotros es súper importante porque, como hemos dicho, a ver, lo más importante para nosotros es el negocio, ¿vale? Relacionado con el marketing digital y con el SEO. Ahora bien, en la mayoría de los negocios, cuanto más tráfico tenemos, si manteniendo el ratio de conversión, evidentemente las ventas aumentan. Entonces, para nosotros era importante para que vea de una forma gráfica en qué está incidiendo nuestro trabajo. Por eso lo metimos. Y después, otra cosita que metimos también de DinoRank, más abajo, que a Dean, por supuesto, le encantó, fueron también el tracking de palabras, que ahora también lo vamos a sustituir por el actual, nuevo, que está muy chulo. Mucho mejor, no tiene nada que ver. Exactamente, y sobre todo, aparte de que esté más chulo, es que se puede ver la evolución, que a nosotros es lo que más nos importa. Claro. De hecho, nosotros, la forma de entregar los informes es de forma acumulada desde que estamos trabajando hasta el momento del informe. Muy interesante, sí. Ahora volvemos al informe, ¿vale? Quiero que me concretéis y que Francis también me comente, pero bueno, para que la gente que nos ve sepa a qué te refieres, voy a ir por aquí el proyecto de DinoRank y voy a mostrar brevemente cómo mostramos la evolución de las palabras clave, porque creo que es bastante valioso si la gente está llevando clientes. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿vale? Arrastramos bloque tracking de posiciones. Y bueno, pues le vamos a dar una información. Vamos a decir que, por ejemplo, pues venga, esto del último mes, que me enseñe pues las keywords, yo que sé, que las que están subiendo, ¿vale? Para que pues mi cliente esté feliz conmigo. Hago clic en insertar y esto es mucho más valioso. Claro, porque el cliente va a poder
voy a poder empatizarlo muchísimo más. Si yo le digo, mira, fíjate qué chulo, del momento presente, actualmente cuando estamos grabando esta entrevista, 16 de mayo, hace un mes, ¿vale? Hace 30 días, aquí le ponemos súper explícito, fíjate, hemos pasado, pues esto, ¿no? Ha habido esta evolución de keywords. Esta más una posición, esta más 4, ¿vale? Estaba antes en la 6, ahora en la 2, para herramienta SEO barata, la flechita, ¿no? Que de forma obvia te dice, ha subido 4. Aquí yo porque he filtrado esto, ¿no? Si no, habría otras que a lo mejor han bajado. Pero aquí le puedes mostrar a tu cliente de forma hipervisual el impacto positivo, en este caso, de tu trabajo como SEO, ¿no? Exacto, eso es que todas lo que sean gráficas y datos visuales para el cliente es lo mejor porque Y sobre todo lo va a evolución. entender. La evolución, Sí. eso es. Hay una cosa que me gusta mucho del módulo, que evidentemente pues sé que estáis ahí trabajando para... Y es que habéis conseguido que al final esto sea más sencillo que el mecanismo un chupete, porque Claro. el problema de que Esa es mi idea. tenemos, por ejemplo, con Looker Studio, que tiene mucha potencia y tal, pero Es complejo, tío. hay que estudiar. Eso queríamos diferenciarnos en la carrera, en DinoRam por eso, porque es que son 2 clics, o sea, he arrastrado, Claro. he hecho literalmente 1 y 2, no ha habido un tercer clic, ¿sabes? Es más fácil, más intuitivo y Claro. más rápido también. Y eso es lo que buscábamos, buscar lo que es valioso para el cliente. El cliente, de hecho es que esto me lo dijiste tú, Luis, en su día, porque esta era una captura que tú sacabas de la vieja tabla, que claro, te daba todo. Esto es información más para el consultor SEO que para el cliente. El cliente que sabe lo que es Real Search, que realmente está en el 3 y no en el 2 porque hay un bloque justo de noticias y una canibalización que no sabe qué es este dibujo. Al cliente eso le da igual. Quiere ver que ha pasado pues de la 11 a la 8, que ha subido 3. Ya está. Exacto. Y esto que parece obvio es un curro llegar a ello, dibujar la interfaz, bueno, todas las chorradas que implica, ¿no? A nivel de Claro. proceso técnico. Genial, chicos, vamos a seguir por aquí. No sé si Francis también, creo que me decías, Sí. ¿no? Que iba a La participar. siguiente, sí. Si no me equivoco. Aquí ya se mueve. Son gráficas de Analytics, el Pues console. cuéntanos un poco, Francis, esto, ¿por qué lo mandáis? ¿Qué valor le aporta al cliente esto en el informe? Vale, eso son las típicas, bueno, la típica métrica de sesiones orgánicas por Analytics, ¿vale? Y ahí se ve perfectamente, digamos, la evolución de las sesiones Ujú. desde un tiempo a otro. Es una gráfica muy sencilla, muy fácil de entender para el cliente Ujú. y muy obvia, muy relevante. Qué bueno. Porque tiene que ver directamente con eso mismo, con las visitas a las sesiones. El tráfico como tal. Vale, Exactamente. muy valioso. Canales de adquisición. Aquí estamos viendo los canales, o sea, la evolución por canal, Ujú. ¿vale? Aquí entra el SEO, los canales de pago, redes sociales. Ujú. Muy valioso. Esto recuerdo cuando me dijisteis, efectivamente, creo que también me lo dijo Luis, que vosotros pintabais la evolución del tráfico. Nosotros también introducimos el módulo de Ser Console. O sea, esto, para que la gente que nos ve se sitúe, disculpad, esto era antes de que nosotros sacáramos el módulo de informes y vosotros me pasasteis a mí este informe como una prueba para ver qué cosas eran interesantes y meter nosotros en el módulo nuevo de DinoRank, de informes. Perfecto, pues nada, de esta forma entiendo que el cliente tiene una visión muy sencilla de cómo evoluciona el tráfico y cómo lo capta, ¿no? Básicamente. Exactamente, ahí, digamos, compara el canal SEO con el resto de canales. Muy interesante. Genial, chicos. Y luego llegamos a la parte, bueno, final, análisis de rendimiento de páginas orgánicas, ¿no? El tráfico, cómo ha evolucionado, rendimiento de páginas destino, de Ser Console, conversiones. Esta parte me parece súper interesante, si me queréis comentar un poco. Sí, digamos, queríamos enfocar una parte del informe únicamente en el tema de los eventos y conversiones, ¿vale? Que se va un poquito a la evolución de cada conversión, pero también las conversiones totales, que ahí se pueden observar, y la tasa de conversión, ¿vale? Muy valioso. Y queríamos, bueno, tenerlo todo resumido en un mismo bloque. Esto puede ser, no lo sé hasta qué punto, si lo veis así. Luis, tú que sí lo has probado, el módulo de negocio que hemos sacado en DinoRank, que te mide las conversiones directamente y las asocia a URLs, ¿puede ser algo similar? Sí, Qué bueno. Te pediré feedback, tío, de eso. perfecto. Sí, esto lo que dice básicamente es cómo están llegando, se están consiguiendo las conversiones, pero ojo, cuidado, porque es que lo que para Google Analytics son conversiones no es lo mismo que para nosotros. Aquí hay que tener cuidado. Es decir, ahí, por ejemplo, el módulo de DinoRank si lo tiene bien porque, digamos, si hace el embudo y si puede ir directamente a la parte de lo que es la venta. Y aquí conversión es, por ejemplo, un clic,
Claro, lo que tú definas como conversión. Exacto. En DinoRank podemos elegir exactamente las conversiones clave Por Google Analytics. por Google Analytics que interesan al cliente, ¿vale? Y aquí pues aparecen todos Claro. los eventos. Muy en bueno, realidad. muy chulo. Genial, pues nada, muy valioso. Es un informe real, ¿no? Al fin y al cabo, de un cliente, así que... Sí, ¿qué querías decir, Luis? Sí, quería decir que estos informes requirieron de negociación, sobre todo entre Francis y yo. Porque Cuenta. Francis, el primer informe que ofrecía era de unos 16 páginas. Oh, Aquello sabía yo que iba a ser la muerte a pellizcos para el cliente. Claro. Bueno, eran 14 o 15, pero bueno. 14 o 15 de 16, no, hay mucha diferencia. Vale, pues claro, yo le expliqué y le dije, mira, tiene un valor incalculable, cierto. O sea, eso es incuestionable. Lo que pasa es lo que decía, menos es más. Y el cliente necesita tener una visual real de su negocio. total. Y no lo entiende muchas veces el cliente, la Claro. información un poco más técnica. Claro, Claro, entonces, al darle muchas veces a un cliente demasiados datos, Volumen. exacto. demasiado volumen, el cliente acaba por aburrirse un poco, digámoslo así, se pierde un poco entre tantos datos Claro. y no se focaliza Total. realmente en los datos más relevantes. Claro, pero es lógico que tú lo quieras mostrar, ¿no? Porque tú tienes un perfil de SEO más técnico, Luis tiene un perfil también más comercial, por eso sois equipo, precisamente, Claro, ¿no? Para hacer esa balanza. De hecho, el informe grande, el que comenta Luis, que tiene 16 páginas, no lo quedamos nosotros porque podemos analizar más cosas incluso que el informe que enviamos a los clientes. Muy bueno. Fue gracioso, sí. Perfecto, chicos. Pues nada, voy ya que estoy aquí, mostrar también un último módulo que me comentasteis vosotros, ¿vale? Bueno, hacemos bastantes cosas a nivel de informe, de reporte, perdón, del cliente, pero otra cosa que hacemos, que esto de hecho me lo pedisteis expresamente vosotros, es esto, que es lo que hemos visto antes de la gráfica de visibilidad, ¿vale? Por ejemplo, esto es comparar tu cliente con su competencia. Y si tú estás superando su competencia, es genial que lo compares porque así te marcas una medalla, por así decirlo, ¿vale? Correcto. Por ejemplo, yo digo, mi dominio es dinoram.com. Imagínate que yo soy el SEO que lleva el SEO de dinoram.com y lo comparo con blogger30.com, con, yo que sé, nichoseo.com y con este blog mío de nicho de pruebas hecho con IA. La verdad que este módulo nos ha encantado, ¿eh? Sí. Somos adictos a este módulo. Qué bueno, me alegra mucho saberlo. Bueno, lo decimos, ya os digo, por vosotros principalmente. O sea, el feedback sobre todo viene de vuestro lado, ¿no? En este caso. Y básicamente es esto, ¿vale? Pues sería interesante, imagínate, ¿no? Que a partir de febrero de 2024 yo le mando esto con un clic en el PDF, lo meto a mi informe, se lo digo a mi cliente. Además, como permitimos poner texto, pues pongo aquí un texto y me luzco. Básicamente digo, Exacto. hola Pedro, como ves, hemos superado a los malditos de Blogger 3.0, por ejemplo, ¿vale? Con estrategia de link building, bla, 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 lo voy detallando, se lo vendo y lo inserto, pum, con un clic lo meto al PDF, ¿vale? Y justo debajo, efectivamente, pues se vería esto, ¿no? Como hemos superado a ese competidor. Y eso es una forma de conseguir que tu cliente chorree. Claro, total, que esté feliz. Chorré felicidad. Chorré y que no churné, básicamente, o sea, que no se caiga. Así que... Los gráficos son más sencillos, son los que son los más relevantes para el cliente. Claro, estás tocando también el ego, ¿no? Del cliente, de mira, somos mejores que este rival tuyo al que quizás odias, no lo sé. No, me parece interesante. Genial, chicos, pues si os parece, vamos a pasar por último a un informe actual, ¿vale? Porque este informe que hemos presentado es como reportabais antes, tiempo atrás, y ahora también hacéis algunas cositas combinando DinoRank con Looker Studio. Podemos enseñar más ahora la parte de Looker Studio, si queréis. Así que nada, si os parece, pasamos a la siguiente pantalla. Muy bien, pues aquí tenemos un informe realizado con DinoRank y vamos a presentarle un poquito. Este es un informe, digamos, más actual, ¿no? De lo que mandáis. Exactamente. Ya digo, para dar contexto a la gente que nos ve, de vez en cuando te interrumpo un pelín para eso. Para mí es útil que la gente vea esto porque tiene mucho valor, ¿vale? O sea, es como cuando antes enseñábamos SEO para nichos y enseñábamos los nichos. Aquí no estamos viendo el cliente, que eso para vosotros es irrelevante, obviamente, pero sí estamos enseñando cómo una agencia profesional que ya vive de esto, que ya le va muy bien, que no para de crecer y ganar más clientes, está haciendo un trabajo de reporting a su cliente, ¿vale? Tú puedes coger esta información y adaptarla a tu negocio si eres SEO o si das servicios, nada más, simplemente eso. Vale, digamos que un informe más resumido pero mucho más directo al grano y a los clientes les encanta. Vale, si bajamos para abajo, lo primero que podemos ver es
la tabla con las posiciones de las keywords. Qué bueno. Vale, que esto se ha conseguido a golpe de clic. Aquí no hay que hacer pantallazo. Literal. ni De hecho, configurar veo que nada. no habéis puesto ni el típico texto, ¿no? Este introductorio de hemos conseguido subir posiciones. No. La tabla con un clic y ya está. Los clientes que ya entienden estos datos. Claro, No claro. hay que explicar muchas cosas. Qué bien. Menos es más. Qué bien. Sí. Vale, vemos aquí todas las keywords con las posiciones subiendo, bajando o que están igual. Luego os pediré, chicos, que me paséis ese informe para cotillarlo también. Para producto. Bueno, esto es muy interesante también, ¿no? La tabla de evolución de colores. Esto, vamos, lo entiende hasta. Exactamente. A esta tabla, vamos, a los clientes les encanta. Qué guay. Porque de un golpe, de un vistazo, o sea, de algo muy visual, pueden ver un histórico de cada palabra Claro, clave. qué interesante, por ejemplo, de aquí, ¿no? Para cupón, therapy, lo que sea, pues le dices, mira, antes estábamos en posición 18 y como va hacia el verde, ahora estamos en top 4. Exactamente. Como te escuche Pero mi fisioterapeuta, cupón terápico, como te escuche mi fisioterapeuta, viene a buscarte. Pues no sé ni lo que es. Mira que voy al fisio desde hace años. Pero es que, mira un dato, por clínica fisioterapia más localidad, estábamos en posición, bueno, veníamos de la 9 en realidad, 8-9, cayó a la 100, pero es que ahora está en la número 2. Que bueno, obviamente esto es una fluctuación, ¿no? Google Dance famoso. Sí. Pero sí, de la 9 a la 2, joder, es una buena evolución, tío. Muy valioso, la verdad. Bueno, cuando lo cogimos, precisamente, este cliente viene de antes de incluso que existiera Vitaliza, cuando estaba como Luiseo, y literalmente no tenía, o sea, tenía 0 visitas. Y lleva ya un año con nosotros, y la verdad es que la evolución ha sido Bastante positiva. local. Ha sido Qué local. chulo. Cuéntame, Francis, por aquí, ¿qué tenemos? Sí, aquí vemos, digamos, el tráfico de las sesiones a través de los clics de Ser Console. ¿Vale? Un poquito más abajo tenemos las impresiones y un poquito más abajo la posición media. ¿Vale? Estos son datos de Ser Console. Claro, que directamente desde DinoRank con un clic A golpe de clic lo metes los ahí. incluye en el informe. Exactamente. No hay que configurar absolutamente nada. Sí, no, esa es la ventaja de nuestro módulo, que te da esa agilidad. ¡Ostras! ¿Habéis metido ya el módulo de joder? Exactamente, con un funnel. Con los negocio ya. Claro. Qué bueno. Desde la parte de Google Analytics, ¿no? Exactamente, en la parte de tráfico orgánico y luego incluimos el resto de eventos clave. Qué pasada, tío. O sea, puede ver el usuario, pues sus porcentajes de conversión de total del tráfico. Obviamente, clic para pedir cita de 4.000 visitas, pues es poquito, son 0,7 porque son 35, pero es un tráfico ya muy cualificado. Gente de esas que hacen clic al botón de WhatsApp ya es un 25% de las anteriores. Y gente que hace clic al teléfono, 4, o sea, un 44%. Muy interesante, ¿eh? Para medir la conversión. O sea, esto es literalmente unir SEO y negocio, ¿no? Exactamente, pero es que en la izquierda, en la columna de la izquierda, puedes ver, digamos, una comparativa con el periodo anterior. Qué pasada. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que en realidad pedir cita y WhatsApp es sumatorio, puesto bueno. que, claro, porque son 2 vías que tenemos para conseguir, bueno, y el envío de formulario. Me parece Pero sobre todo eso, pedir cita. un doble trabajo muy chulo, y aquí me tengo que apuntar un tanto por vuestro curro de hacer estos resultados y por el módulo de DinoRank que, joder, refleje negocio y SEO tan visual, tío. Me hace sentirme orgulloso de esto que con un clic sacáis. Bueno, y esto es genial, porque fíjate cómo hemos levantado... Nuestro cliente es la línea oscura, ¿eh? Ostras. La que está abajo del todo, Qué pero guapo. luego adelanta a todo Kiski, por así decirlo. Esto, si una sola captura tuviera que resumir Vitaliza diciendo trabajamos bien, para mí sería esta. Gracias. Es la hostia. Claro, Gracias. es decir, mira mi curro, lo que ha hecho. Y me he comido a todos. Me he comimido a todos, como Fernando Alonso adelantando por la derecha. Es así. Además, justo antes de venir aquí al podcast. Además, te voy a decir, Como puedes ver, justo a tiempo. Qué bueno. te voy a decir una cosa, Dean, súper interesante. Y bueno, varias cosas. Uno, que tenemos aquí todo el histórico del negocio porque nació en septiembre de 2023, curiosamente, justo ahí. Yo cogí el cliente en abril, el primer mes, fíjate que nada, porque el primer mes fue todo estrategia. Mayo, junio empezamos a subir y si te das cuenta, la mayoría de los negocios, no, todos los negocios, menos el nuestro,
Ya. ha bajado Bajan. con el Google Core Update. Pero, el update, sí. ¿qué pasa? Que nosotros habíamos apostado por el EAT desde el minuto 1 literal. Luego hablaremos de eso, de EAT. Sí, lo tengo por ahí apuntado, creo, en la pizarra. Que quiero saber cómo lo trabajáis. Tíos, esto es muy potente, ¿eh? O sea, no sé si lo veis. Cuando hagamos emails, tenéis que venir a la lista de dinromero.com. Ahora que estamos ahí mandando emails chulos. Quiero uno de los emails que abra con esta foto, tío. Es que esta foto ya vende tu trabajo, o sea, no tienes que hacer más. Nos encanta este módulo. Esta foto tatuárosla en el pecho, tío. Es un tatuaje. Y así de paso pones DinoRank, ¿sabes? Que se vea que es la gráfica de DinoRank. Me borro el de amor de madre y me pongo... Claro. Ganamos todos. Cuéntame por aquí, Francis, ¿qué vemos? Y este es el módulo de SEO local. Es un cliente muy enfocado, es una clínica, ¿no?, muy local, un cliente al que le estamos trabajando muy de lleno la parte del SEO local. Y claro, que menos que incluir los datos del SEO local a través de DinoRank. Aquí tengo que decir algo muy importante, y sobre todo en favor de Isa, porque aquí se deja la piel. Primero, hay un problema, tenemos un problema en este barrio, que además, bueno, lo conozco muy bien, y es que es un barrio de Málaga que se llama Teatino. Pero no sé por qué Google se empeña en poner Puerto de la Torre, que es el barrio que hay arriba. Entonces, aunque en realidad si nosotros pusiéramos Puerto de la Torre, los malagueños no lo entenderían y dirían que no está bien situado y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente vamos a trabajarlo en Teatino. Y eso es uno de los motivos por los que nos cuesta posicionarlo. Pero es que además, porque además no solo nos pasa en otros clientes que tenemos en ese mismo barrio, nos pasa lo mismo. Pero otra cosa también súper curiosa es que le trabajamos y hay días que está todo prácticamente en verde y hay otros días que de pronto empieza a ponerse rojo. O sea, una cosa súper rara. Esto sí es verdad que nos pasa solo en este... Tiene muchos vaivenes, sí, la pero es por del local pack. Es por el tema exacto de que haya alguna complicación. Google no entiende bien esa ubicación. Si Google no escucha, por favor, por los negocios de esa zona, poneste a ti, no pongáis... Si el CEO de Google está viendo este podcast, le instamos a que lo corrija. Seguro que sí, que lo está viendo. El módulo de DinoRank también, una cosa que hacía aquí en la parte de SEO local es que podías comparar dos GeoGrid como este, o sea, en vez de uno, que aquí tenéis uno, se puede ver, en caso de que interese, obviamente, ¿no?, mostrar el antes y el después. Si vienes de todo rojo y vas a algo verde, es la hostia, o sea, claro. Me parece muy valioso, pero bueno, simplemente como curiosidad. Exactamente. Vale, chicos, súper potente. Estos son los datos para la gente que nos ve en YouTube, que valora una agencia SEO, que está valorando, como estáis viendo en un ejemplo real, a un cliente, una agencia SEO para vender su trabajo, reportar y justificar que el cliente le siga pagando mes a mes. Y nada, espero que os sea útil y que podáis aprender de ello. Venga, chicos, genial, pues nada, vamos a seguir hablando de SEO. En este caso quiero que hablemos un poco de EAT, de EEAT, dado que sé que también lo trabajáis, antes también lo habéis comentado y es verdad que fuera de cámaras me habéis dicho y me ha gustado mucho, ¿vale? Así que quiero que quede reflejado dentro de la entrevista. Vamos contigo, Luis, y luego vamos con Francis con la siguiente pregunta, ya más de un perfil un poco más técnico, que será la siguiente pregunta. Así que nada, lo primero, ¿cómo trabajáis el EEAT y qué impacto veis que tiene en SEO? Porque es un factor que está muy discutido, es un factor de ranking, no lo es, tiene impacto en SEO, no lo tiene, pero viene bien para el usuario. Cuéntame un poco cómo trabajáis y lo que sabes. Bueno, el EAT para mí tiene impacto en todo. Yo creo que si vemos el esfuerzo que ha hecho Google en estos últimos años, ha sido mucho en la empresa más pequeña. ¿Por qué? Porque hay muchísimas en todo el mundo. Con lo cual, aunque sea poquito, pero cuando junta poco de muchas, también consigue grandes facturaciones. Entonces yo creo que ha ido por ahí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que también, evidentemente, se ha cansado de ver empresas fantasmas, cosa que es normal también, que se cansen, y le han dado mucha importancia a empresas verdaderas. Pero vemos que esta tendencia no es solo con respecto a esto, sino con los propios contenidos, quieren contenidos reales y frescos. Total. Entonces, todo esto, aprendiendo también de vosotros, de Dani Llamazares, que también ha metido mucha caña con el EAT, hemos ido como haciendo nuestra propia metodología. Como no, la inteligencia artificial tiene efectivamente una parte muy importante, y nosotros, por ejemplo, pues ¿qué es lo que hacemos para trabajarla? Tenemos
un Google Form que enviamos al cliente, lo rellena con preguntas muy estratégicas de lo que necesitamos para el EAT y con eso se lo pasamos a la inteligencia artificial, que la tenemos más que entrenada, y nos saca un texto, como dicen en Málaga, perita. Qué bueno. Y claro, eso, junto luego evidentemente tocamos el esquema, Os voy a preguntar si hacéis esquema, marcado de datos, enlazar a fuentes, lo típico, ¿no? Relevantes, ¿cómo trabajáis un poquito esa parte? Por supuesto. Por un lado, creamos para el cliente todos los contenidos que creamos, por ejemplo, en el blog, se los añadimos al cliente, tanto en el nombre, o sea, en la autoría, mejor dicho. La firma. Exactamente, la firma en la autoría, como luego además en su propia página de personal, en la que se presenta como, en este caso como fisioterapeuta o como CEO de la empresa o lo que sea. Aparte de poner toda su experiencia, los títulos los estamos poniendo, muchos lo estamos empezando a dar, sobre todo con, por ejemplo, la fisioterapia, es que es súper importante el EAT, es básico. Bueno, claro, porque está más cerca de Your Money, Your Life, ¿no? De tu salud, tema salud, médico, un poquito, tal. Exacto, entonces ahí, ¿qué es lo que hemos tocado? Bueno, pues toda la autoría, aparte de poner la autoría en el propio blog, en su propia página también aparecen todos esos artículos. Hemos trabajado el esquema, hemos trabajado evidentemente las metas, muy enfocadas en el nombre además de la persona y vinculándolo con el dominio. Y bueno, la verdad es que los resultados han sido muy interesantes, y de hecho en esta clínica de fisioterapia ha jugado un factor muy importante dado el sector. Muy valioso. Yo lo considero una práctica básica del on-page. De hecho, nosotros en Mentoría SEO, yo muchas veces como profe, lo he dicho muchas veces, que me parece algo, o sea, ya imprescindible. O sea, porque muchas veces el perfil habitual de SEO nichero lo ve como un plus. No, yo hago mi nicho y ya pongo una foto de alguien fake aquí, que una captura de redes sociales, o de una foto de alguien de Google Imágenes y ya está. Y no sirve. O sea, cada vez sirve muchísimo menos. El EAT yo creo que es útil en todos los sectores. Es una teoría que tengo desde hace muchos años ya, incluso diría. Incluso en sectores que nada tienen que ver con los típicos de Your Money, Your Life. O sea, que no son ni de salud, ni de dinero, ni de finanzas. Solo que en los sectores de salud, dinero, finanzas, es imprescindible, o sea, es condición necesaria para empezar a hacer algo en los rankings. En otros sectores no es tan a lo mejor relevante como en esos sectores, pero es muy relevante. O sea, lo hemos visto en nichos de temas que no tienen nada que ver, de formación. Y de una persona que estaba con EAT la página, su esquema, su enlazado interno hacia sus redes sociales, hacia sus enlaces de graduado por la universidad, que salía su nombre en la universidad, todas estas, entre comillas, chorradas, vimos que era relevante para Google. Bueno, y las especialidades, por supuesto, las especialidades son súper importantes, y más porque por ejemplo, en este caso, los tratamientos que tiene están muy vinculados a sus especialidades, y ahí está reflejado. Hay una cosa, un concepto que me gusta siempre decir, con todo lo moderno y digital que soy, tengo que tirar a veces un poco de cosas antiguas para hacerle comprender a los clientes la importancia que tiene esto. Verás, yo digo que Google, como antiguamente, es la suegra. Si tú alguna vez te quieres casar, cuando la gente se casaba, primero tienes que conquistar a la suegra. Es decir, para conquistar tu público objetivo en lo digital, tienes que conquistar Google, porque si no, no te saca. Total. ¿Qué es lo que pasa? Que además el EAT, el plus que te da es que ya has conquistado a la suegra, pero es que ahora vamos a por el público. Y el público confía mucho más, porque además está viendo los títulos, porque además está viendo la especialidad, y lo que le está diciendo luego en consulta, en este caso, en este ejemplo, consulta, puede verificar que es cierto. Con lo cual, viendo hoy en día la cantidad de historias que hay, incluso en presencial, pues bueno, ese plus yo creo que, aparte de que Google lo valora, evidentemente el cliente también. Qué bueno. Y algunos hasta se leen los títulos. Incluso algunos. Sí, de verdad. Muy bien, chicos, súper. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a hablar ya de un SEO un poquito más técnico con Francis. Quiero preguntaros por SEO para e-commerce, ¿vale? Porque igual, me comentabais fuera de cámaras, un cliente con el que habéis trabajado, que es un gran e-commerce también, para el que habéis conseguido buenos resultados. Entonces, quiero que, Francis, si te parece, entremos un poco más en la parte más, entre comillas, técnica.
Estoy seguro que en la parte de e-commerce vas a saber mucho más que yo. Pero bueno, es verdad que yo he conocido también a amigos míos que han sido consultores, que han trabajado para e-commerce y que han tocado algunas palancas concretas que han disparado el tráfico en algunos casos. Entonces, si te parece, cuéntanos, en este e-commerce, ¿qué hicisteis? Hablemos un poco de esa parte de SEO friki que nos gusta a nosotros. Vale, pues lo que hicimos, digamos, fue trabajar bastante el tema del rastreo y la indexación, muy importante, porque claro, hay e-commerce como el de nuestro cliente, ¿no? Que estaba, digamos, rastreándolo todo en el sitio web. Le hacía falta muchas URLs, quizás, parámetros. Demasiada URL, todo eso hay que cortarlo, sobre todo para mejorar el crawl budget y que le da muchísima importancia a Google. Por otro lado, también tenía muchas URLs indexadas que no tenían por qué estar indexadas, claro. Lo estaba rastreando todo, lo estaba indexando todo. Claro, no usaba el RobotXT tampoco para bloquear nada, ¿no? Por lo que dices, todo así a pelo, a bulto. Exactamente. Entonces, claro, tuvimos que trabajar en el RobotXT, también en el tema del sitemap, porque había muchísimas URLs que no eran nada relevantes, que estaban dentro del sitemap. Claro, mucha URL huérfana dices dentro, ¿no? Y las excluisteis, quieres decir, del sitemap. Bueno, muchas URLs poco relevantes, con parámetros y todo dentro del sitemap. Vaya. Vale, todo, claro, hay muchas URLs que no tienen que aparecer ahí. Claro. Porque si luego por otro lado lo estamos capando de otra manera, claro, Google se hace un lío si por otro lado le estamos diciendo que indexe URLs que no tiene que indexar. Claro. Es como estar diciéndole a Google, no hagas esto, pero por otro lado, ten hazlo. en cuenta que está aquí. Exactamente, ahí había como una especie de conflicto en el e-commerce. Entonces trabajamos muy bien esa parte de rastreo e indexación. Luego, por otro lado, trabajamos también bastante la arquitectura. Niveles de profundidad, quizás. Niveles de profundidad, URL que estaban igual a más de 4, 5, 6, 7 clics de distancia. Algunas a 10 incluso. Habría que, imagino, cruzar, corrígeme si me equivoco, pero a lo mejor negocio, es decir, ver si hay URLs a muchos niveles de clics que son importantes, porque a lo mejor algunas no lo son y sí que lo están, ¿no? No sé. Hay que darle prioridad a las URLs que se interesan, digamos, posicionar a nivel de negocio que otras. Entonces, claro, a esa URL hay que darle, no solo hay que acercarlo a nivel de profundidad a la home, sino que también hay que, digamos, enviarle más autoridad que el resto de URLs. Enlazado interno, ¿no? Con contenidos Para satélite. eso hay que trabajar mucho el enlazado interno. ¿Sigues algún patrón de anchoring cuando haces esto, de anchor text específico? En plan, por ejemplo, hay SEOs que son muy conservadores y que el enlazado interno, si son URLs importantes, usan a saco el enlazado interno de palabra clave. Porque como Google no penaliza, entre comillas, eso, es más laxo en ese sentido. Pues ¿o no? acabas de responder la pregunta. ¿Vale? ¿Lo decís así? Lo hacemos así. ¿No será que yo trabajo en Vitaliza y estoy aquí infiltrado haciéndose una entrevista fake, quizás? Usamos mucho exactamente como tú has dicho, como es dentro de la propia página web, Google no lo penaliza, usamos mucho keyword exactas. También usamos algunas veces variantes, pero trabajamos mucho las exactas. Aprovechamos, digamos, esto que Google no penaliza por ser la propia web. También, Dean, una cosita que nos fue muy bien en otro cliente de e-commerce, pero del sector alimenticio o alimentario, es que le dábamos recetas que evidentemente sabemos que es competido, pero aún así hemos conseguido bastante tráfico. Pero además en las recetas le ponemos el botoncito para comprar el producto. Ya hemos conseguido por ahí levantar alguna venta. Evidentemente no es relevante con respecto a la facturación, pero ya hemos conseguido eso. Y además estamos reforzando también eso. Y de hecho ahora, esta mañana, viniendo para acá en el tren, nos estaban llamando y ya nos han dicho un producto, o sea que dentro de poco ya podréis ver también algún producto. Muy interesante. Genial, chicos. Luego, otra cosa que quería comentar a nivel técnico, claro, es la velocidad de carga. El VPO. El VPO. Ahí también lo hemos trabajado. Tema con las imágenes, tenía muchísimas imágenes pesadas. Claro. Tenía, digamos, muchos archivos CSS, JavaScript que no estaban comprimidos, digámoslo así. Entonces, trabajando un poquito la parte de WPO, mejorando un poquito la velocidad de carga,
también bueno. ahí se notó una mejoría bastante Qué buena. bueno. Y antes cuando hablabas de que limpiasteis la web, de que estaba todo indexado y tal, ¿te cargaste muchas URLs en noindex y luego con 404? O sea, ¿quitaste mucho thin content o no había tanto? Porque quitar thin content suele ser necesario, pero si te pasas con la tijera puede llegar a ser perjudicial en según qué casos. Google es un poco cabrón con eso también. Bueno, es que en realidad tenía bastantes páginas, vale, de thin content, pero que eran páginas, digamos, con parámetros, páginas que en realidad al usuario no le sirve, ¿no? Llegar a través de Google a esas páginas en sí. Claro. Entonces, ¿Pero las bueno, borras? ¿O solo las bloqueas? ¿O cómo las tratas, digamos, esas páginas con parámetros? primero desindexamos, luego hacemos para que Google no la rastree. Las bloqueáis, digamos. La bloqueamos, exactamente. Vale. Y temas como ofuscación de enlaces y cosas así un poquito más black/white, esto... No trabajamos mucho en temas de ofuscación. Lo vemos una parte demasiado black y preferimos no pillarnos ahí los dedos. Muy bien. Preferimos hacer un trabajo un poco más limpio. A ver, que si un día hay que hacerlo porque no queda otra para mejorar un proyecto, se hace. Pero si puedes mejorar un proyecto sin tocar esas partes oscuras yo creo que no es. que igual a la larga puedes Claro. salir perjudicado, Claro. mejor curarse en salud y Claro, yo y creo hacer que las cosas bien desde el principio. No es muy relevante a menos que tengas una web delante monstruosamente grande y casos muy raros. Será ya por conocer un poco cómo trabajáis. Link Building, por ejemplo, ¿habéis trabajado en el e-commerce? ¿Sois proactivos en la parte de links o esto sois más White Hat, por ejemplo, Human Level, que es una agencia también referencia para muchos en el mundo del SEO, liderada por Fernando Macía, que es un buen amigo? Ellos no hacen esto, ¿no? Ellos que alguna vez han declarado que son totalmente White Hat, o sea, prácticas muy on page. Ojo, que yo no digo que trabajar Link Building sea Black Hat, de hecho yo no pienso eso. No, claro. Hay una forma de trabajar el link building muy orgánica, muy con enlaces de branding, pero nunca se ha preguntado, la verdad, si trabajáis Si esto. el link building se hace de una forma muy natural, no tiene por qué ser black. No, al Aparte, revés. en el SEO local, por ejemplo, la verdad es que tiene bastante importancia. Qué bueno. Sobre todo en la parte de directorios locales. Claro, es básico ahí. Que es lógico incluir negocio en los directorios. Eso Google no lo ve tampoco Total. Pero del en este todo mal. e-commerce, o sea, en los e-commerce en general, ¿trabajáis SEO off-page de link building o no tanto? Lo trabajamos, pero digamos, trabajamos primero lo que te he comentado antes, el tema de arquitectura, Básico. rastreo, indexación, toda esa parte, Sí. todo el tema on-page de arquitectura y técnico, lo trabajamos antes. La parte de link building la dejamos para el final. Sí. También tengo, y esto es una filosofía un tanto personal, aunque bueno, sí es verdad que lo compartimos los tres, pero es una filosofía un tanto... Yo siempre que me dicen, cuando los clientes a lo mejor saben un poquito, me dicen, oye, vamos a empezar por link building. Yo digo, mira, yo prefiero dejar primero muy limpia la era, Sí, es así. porque si no tenemos un buen UX, no tenemos bien, no lo tenemos limpito, lo que vamos a tirar el dinero porque van a entrar y conforme van a entrar se van a ir. Entonces yo prefiero trabajar mucho antes el on-page y evidentemente Sí, cuando es está necesario, claro. sí. El link Está building claro. es carillo, es caro. Aparte Claro. es caro. Y claro, al principio, si empiezas por el tejado, Claro. como que no ves resultados y Total. el cliente ve que hay mucho gasto ahí. Que ojo, eso es una cuestión de entender que evidentemente cada uno tiene Pero su- que Pero que tampoco es lógico, ¿vale? Porque tú ponte en la piel de Google como un sitio que todavía no tiene la autoridad necesaria y tiene mucha parte de ese on-page mal trabajada, Claro. Es citada está por webs. recibiendo tanto enlaces de webs con autoridad, Sí, como sí. que eso huele un poco raro. Desde luego, si lo que comentáis es una buena praxis, yo casi diría que es un estándar en el SEO profesional. O sea, el link building se hace después. El link building es un potenciador, no tiene sentido potenciar algo que está mal hecho. Exacto. De hecho, ni siquiera, como es un multiplicador el link building, es que funciona así además, no multiplica tanto si el on-page está mal. A lo mejor puedo no hacer nada. Y si el on-page está bien, ese mismo enlace a lo mejor sí te hace algo en ranking, sí que te sube. Claro. Entonces es un básico. De hecho, me viene bien para comentar una pequeña anécdota / experiencia de justo de esto mismo. Hice, ayer fue además, creo que fue casualmente, una pequeña consultoría, ¿vale? Con una chica que tenía un e-commerce, ¿vale? Que es alguien de nuestro ecosistema, le eché un cable y tal.
Y esta persona, que lo que decía Luis, ¿no? Tenía unas mínimas nociones de SEO, pero tampoco era SEO, no sabía SEO, tenía un e-commerce tipo farmacéutica, temática similar, ¿vale? Y me decía esto, estaba muy obsesionada con cómo se compran enlaces. O sea, sus preguntas todo el rato que me hacía era, ¿y cómo es la mejor forma de que un enlace te haga efecto? Y era como, no. O sea, sí, te respondo, pero recuerdo que la metí en DinoRank, tenía un enlazado interno terrible, las etiquetas H1 y H2 de la home mal puestas, el logo era el H1, enlazado interno, como digo, regular, toda la parte de SEO contenidos no existía, o sea, no había casi semántica en las fichas de producto, en las categorías no había nada más que un listado y ya, y era como, ostras, va a tener un impacto 100 veces más grande limpiar la casa, dejarla bien, estructurar toda la web, y luego los links van a tener muchísimo más sentido, pero ni de coña en la fase inicial. Y se lo decía y le costaba un poco entenderlo, porque imagino que habría visto en algún vídeo de YouTube o algún lado que comprar links posiciona, pero tiene un impacto muy menor en la fase inicial en esos casos, desde luego. Correcto. Sí. Súper, chicos. Vamos a hablar de la nueva forma de hacer nichos. Vale, esto me lo habéis comentado antes, ¿vale? También usáis la IA. Yo te decía, ¿estáis en SEO para nichos o solo con clientes? Tenéis obviamente todo el foco en clientes, y esto me consta, pero como sois súper curiosos, os metéis siempre en líos. Así que contadme para vosotros cuál es vuestro nuevo enfoque de hacer SEO para nichos. Vale, bueno, aquí la especialista es Isa. De hecho, en la agencia hemos sacado un nicho, pero es verdad que hemos visto que, claro, nuestro crecimiento viene por los clientes, con lo cual estamos muy enfocados en ellos. Lo último que sí hemos debatido es buscar nuevas fórmulas, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, y aquí quiero desmitificar una cosita con respecto a la IA. Mucha gente piensa que Google está sancionando los contenidos de inteligencia artificial, y eso no es cierto. Lo que está sancionando, por decirlo de alguna forma, es el contenido de baja calidad. Claro. Entonces, si tú, da igual con la IA o de forma más artesanal, creas un contenido que no sirve para nada, Claro. Google no lo quiere, pero es que si lo hace con inteligencia artificial, a Google no le importa. Entonces, hay una serie de contenidos, evidentemente, a día de hoy creo que los nichos son mucho más complicados, porque y más ahora con el EA Overview, ¿no? Sí. Que te metes, te hace la búsqueda ahí en Google. Claro, entonces, ¿cómo ahora debemos de trabajar los nichos? Con las nuevas posibilidades de contenido para los nichos. Es decir, antes, por ejemplo, tener un canal de YouTube para un nicho era como un poco locura, y ahora, cada vez, aparte de que cada vez es más fácil, más sencillo hacerlo, cada vez se puede automatizar más y se puede hacer. ¿Cómo lo hacéis vosotros, entonces? Cuéntanos estos trucos. Estás frito, por escuchar. Quiero clonarte el nicho. Quiere ya Vale. el kit de la cuestión. Vale, ¿cómo lo hacemos? No, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí ya me estoy dilapidando, porque evidentemente ya estoy hablando de lo que... Bueno, La keyword. lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. O sea, estamos preparando ese contenido. Por ejemplo, con videopodcast que se crean automáticamente con inteligencia artificial. O sea, nicho en YouTube sería, en ese caso. En YouTube o en otras plataformas. Lo que pasa es que, claro, lo llevamos también a la página, y desde esos sitios también hacemos, en cierto modo, el link building, en cierto modo, pero sobre todo más que eso, buscando llevar tráfico, pero por el contenido, no por el enlace en sí. Con vídeos también, por ejemplo, ahora es mucho más fácil crear ebooks, incluso de calidad, con IA. Entonces, bueno, pues todos esos contenidos que antes eran mucho más complejos de hacer y se hacían menos, creo que es lo único que nos queda para poder avanzar en los nichos y que no mueran. Claro, no le des un enfoque tan clásico como el típico nicho de la web, monetizado con AdSense, que están la mayoría súper quemados. Innovar a un morir. Eso es, en habla hispana, sino que usáis la IA y usáis otros formatos y otros hasta plataformas, por así decir, ¿no? Para mover tráfico. ¿Y cómo monetizáis? ¿Qué ponéis? ¿Publi? ¿Afiliación? ¿Cómo es el modelo? Publicidad. Bueno, la verdad es que todavía, ya te digo que lo tenemos ahí. Es experimental. Exactamente. Exacto. Estamos empezando, digamos, a trabajar en ello.
Vale. digámoslo así. Muy curioso, muy interesante. Genial, chicos, vamos llegando ya casi a la parte final, según mi chuleta, o eso me dice mi videomaker con la mirada. Vale. Entonces, deciros, nada, para que la gente que nos ve se sitúe, sepa, vais a ser también profesores en Mentoría SEO5, para mí es un honor, dado que habéis sido alumnos también de Mentoría SEO4. Y nada, pues yo sé de qué vais a hablar, ¿vale? Como siempre, muy relacionado con IA, que creo que aportáis mucho valor en ese ámbito, pero si queréis contarnos un poco vosotros cómo queréis enfocar vuestra clase dentro de lo que sería Mentoría SEO5. Bueno, yo creo que el valor más grande que podemos aportar en este sentido es enseñarles a los alumnos cómo pueden utilizar la IA para preparar la estrategia. Es decir, nuestro modelo, evidentemente nuestro modelo es, estamos un mes preparando, pero evidentemente eso es una elección de cada uno. Ahora bien, nosotros te vamos a enseñar, aunque no sea en un mes, sino en un ratito, en una tarde o en unas cuantas horas, seas capaz de hacerte un mapa mental y crearte un roadmap. Guay. Para que tus acciones de SEO sean efectivas. Hagan impacto, claro. Espero que luego no me venga de vuelta. La IA no consiste únicamente en resolver temas o puntos puntuales, ¿no? Sino que puede hacer toda la estrategia apoyada en la IA. Te da ese contexto, queréis decir, global, porque efectivamente habéis tocado un tema que creo que es importante, lo matizo por aquí. O sea, el SEO no tiene el mismo impacto según en qué orden lo hagas el SEO. O sea, esto no todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea, ya tienes que estar dentro del sector para saber sacarle el sabor a la frase, ¿no? Pero no siempre es igual A, B, C que A, C, D. O sea, o las mismas letras, pero da igual, desordenadas. No siempre es igual. Cómo se priorizan las acciones según la autoridad de la web, los recursos del cliente, la competencia, incluso a veces para llegar a las keywords de negocio, tienes que atacar keywords que no son de negocio, pero que son más fáciles de posicionar y te vas acercando a otras keywords que son parecidas, long tail, o sea, es un mundo. Y luego también, súper importante, vamos a ver cómo podemos introducir, gracias a la inteligencia artificial, algunos elementos que muchas veces se nos escapan. Y por ejemplo ahí Dani Llamazares es un expertísimo en cómo introducir los puntos de dolor, cómo introducir el viaje del cliente a través de... Pues todo esto lo vamos a ver gracias a la inteligencia artificial en la formación que vamos a impartir. Truquitos varios, vamos. Guay. Hay algunas sorpresas. Qué guay, fantástico, chicos. Un lujazo, la gente que esté en Mentoría SEO5, que se pueda formar con vosotros, que como digo, habéis sido alumnos, sangre fresca, que es lo que necesita el sector, talento joven nuevo, que hace cosas guays y que lo transmite, porque también el SEO siempre históricamente ha sido un sector con mucho secretismo, muy opaco y tal, y vosotros compartís un montón, y yo creo que eso es súper bueno, o sea, que al final os va a volver. Fue la estrategia que yo hice cuando empecé en Internet, que es dar todo, más de lo que tenía a nivel de conocimiento, quiero decir incluso, y luego eso es un boomerang brutal en Internet, así que nada, creo que es un buen rumbo y os lo agradezco. Vamos a hacer una cosa, Dean. Cuéntame. Se me ocurre para los... Bueno, esto ya lo decides tú, una idea así... Dale, en riguroso directo. Sobre la marcha. Sobre la marcha, es cierto, de verdad, esto no estaba preparado. Para los alumnos, en una newsletter, por ejemplo, vamos a adelantarle algunas de las inteligencias artificiales que ya pueden empezar a experimentar. Algunas las hemos dicho aquí, otras no ha salido, para que puedan experimentar ya para cuando llegue nuestra clase. Vale, buenísimo. ¿Te gusta? Me parece genial. Mandamos un email de contexto contando cómo trabajáis o con qué herramientas trabajáis y ya sobre eso luego pues profundizáis más. Así más preparada la clase, los alumnos. compra. Les ponemos deberes, te lo compro. Dean Romero ha comprado en directo. Y en directo, ya no puedo decir que no. Pídeme lo que quieras, todos son síes ahora, o sea que... Qué bueno. Qué bueno, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por el currazo, por el gran contenido. Creo que queda muy chulo. Creo que tiene mucho valor para la gente que está en SEO, que aprenda como una agencia profesional que ha emergido hace poco y que de corazón, que estáis haciendo las cosas súper bien a nivel de crecimiento, ¿vale? A nivel de ganar más clientes, que me contabais aquí, ¿no? Hemos estado gestionando llamadas antes del podcast, mientras veníamos en el AVE, tal. Joder, eso es crecimiento, que es lo que os decía, ¿no? Ese morir de éxito dulce de la fase inicial, donde no sois un super equipo, pero que también es bueno para el cliente porque trata con los founders directamente, ¿no? Aunque a vosotros os va a dar jaleo en la fase inicial. Pero nos gusta. Os gusta a mí la verdad es que me va la marcha. Los clientes actuales tienen esa suerte. Sí, más adelante veremos a ver. Es así, es así. Yo mi idea, la verdad, es intentar siempre dedicarme mucho a la gestión, como hablamos en la primera entrevista.
pero también mucho a estar con los clientes porque me gusta y además ellos Sí. efectivamente es que lo agradecen mucho y es normal. Sí, sí, sí. Es parte de la... Si es parte de vuestra cultura y se impregna, pues tendrá desde luego mucho valor. Y de nuestro EAT. Sí, de este EAT de agencia. Y bueno, como digo, creo que es muy valioso que la gente aprenda exactamente en tiempo real eso, cómo lo hacéis. O sea, si yo quisiera vivir del SEO o montarme una empresa y dar servicios, tendría que verme esto y tendría que verlo varias veces y parar el vídeo y tomar apuntes. Yo lo haría así, desde luego. Así que bueno, es lo que intentamos hacer para internet, cosas útiles. Así que nada, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y seguimos, nos vemos en la siguiente. A ti, Dim. Gracias a ti, Dean. Chao.